Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceyhan finalmente rompió el silencio. Sí, mencionó a Esla Turkoglu y lo que dijo está dando mucho de qué hablar. En una entrevista que nadie se esperaba, Halil İbrahim Ceyhan sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su relación pasada con Esla Turkoglu. La estrella de la serie Emanet se sinceró y dejó claro que lo que vivió con Esla no ha sido fácil de superar. Esla Turkoglu ala isim de bir yara, confesó Halil, dejando entrever un dolor que aún permanece latente. Esta declaración se dio durante una reciente entrevista en un programa de televisión, donde el actor fue invitado para hablar sobre sus nuevos proyectos. Sin embargo, el tema dio un giro inesperado cuando se le preguntó si había cerrado el capítulo con su excompañera de reparto. Halil, visiblemente afectado, respondió, algunas heridas no se ven, pero se sienten todos los días. La relación entre Halil y Esla fue una de las más comentadas en el mundo de la televisión turca. Su química en pantalla traspasó los límites de la ficción y muchos fans creyeron que su amor era real. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los gestos, miradas y momentos compartidos en las grabaciones hablaban por sí solos. Nunca quise que terminara así. A veces, la vida te obliga a tomar decisiones que no deseas, dijo Halil en un momento que dejó a todos sin palabras. La audiencia del programa no tardó en reaccionar en redes sociales, donde los hashtags con sus nombres se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Esla Turkoglu, por su parte, aún no ha hecho comentarios sobre estas declaraciones. La actriz, quien actualmente protagoniza otro proyecto exitoso, ha preferido mantenerse en silencio ante la ola de reacciones. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Esla también pasó por momentos difíciles tras su separación con Halil. El hecho de que Halil utilice una frase tan poderosa como sigue siendo una herida ha causado un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente mujeres, quienes han empatizado con el actor. Es raro que un hombre sea tan honesto con sus sentimientos, y eso lo hace aún más especial, comentó una fan en Twitter. Lo que muchos se preguntan ahora es, ¿existe la posibilidad de una reconciliación? Aunque Halil no dio detalles al respecto, sus palabras dejan una puerta entreabierta, el tiempo dirá si el destino nos vuelve a cruzar. Una frase que alimentó la esperanza de quienes aún sueñan con verlos juntos otra vez. No es la primera vez que se habla de una posible segunda oportunidad para esta pareja. En varias ocasiones, periodistas y fans han notado ciertas indirectas en sus publicaciones, canciones compartidas y frases ambiguas en entrevistas que podrían sugerir sentimientos aún presentes. Lo cierto es que el impacto de estas declaraciones no se limitó solo a sus fans. Varios medios de comunicación en Turquía y el extranjero comenzaron a especular sobre los motivos detrás de esta confesión tan emotiva. Algunos periodistas del mundo del espectáculo afirman que esta apertura emocional podría ser una estrategia para reconectar con su audiencia en medio del lanzamiento de un nuevo proyecto. Pero otros aseguran que lo que Halil expresó proviene de un lugar muy sincero y vulnerable. De hecho, algunos expertos en lenguaje corporal analizaron la entrevista y señalaron signos claros de tensión emocional cuando Halil habló de Esla. Su mirada baja, su voz temblorosa y el silencio prolongado antes de responder a ciertas preguntas reforzaron la idea de que sus sentimientos siguen presentes. No estaba actuando, era un hombre hablando desde el corazón, comentó una psicóloga invitada a un programa de análisis de medios. Además, en redes sociales comenzaron a circular videos de momentos icónicos entre Halil y Esla en la serie Emanet, acompañados de frases como el amor verdadero nunca muere o ellos eran más que una ficción. Los fans han revivido cada escena, cada entrevista antigua, tratando de encontrar pistas sobre lo que realmente pasó entre ellos. Por otro lado, algunos seguidores de Esla Turkoglu han salido en su defensa, argumentando que es injusto centrar toda la narrativa en Halil. Ella también vivió esta historia, y su silencio no significa que no le haya dolido, comentó una usuaria en Instagram. Incluso algunos allegados a la actriz han sugerido que Esla ha optado por mantener su vida privada alejada del foco mediático,
centrando toda su energía en su carrera, que ha crecido notablemente en los últimos meses. En cuanto a Halil, después de la entrevista ha evitado hacer más declaraciones. Se ha refugiado en su trabajo, compartiendo en sus redes sociales fragmentos de sus nuevos proyectos, frases motivacionales y fotos en el set. No obstante, los fans más observadores no han tardado en notar una cierta melancolía en su mirada, una nostalgia que parece acompañarlo incluso en sus publicaciones más alegres. Algunos rumores recientes apuntan a que ambos artistas fueron vistos en el mismo evento privado hace unas semanas, aunque no hay fotos que lo confirmen. Según testigos, no interactuaron mucho, pero tampoco evitaron estar en el mismo espacio. Esta pequeña coincidencia ha reavivado las esperanzas de quienes desean verlos reconciliados, aunque otros prefieren que ambos sigan adelante por separado, priorizando su bienestar emocional. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿cómo afecta esto a su imagen pública? Para Halil, esta confesión podría representar un punto de inflexión en su carrera. Mostrarse vulnerable ha sido un movimiento arriesgado, pero también valiente. En un mundo donde los hombres famosos muchas veces evitan hablar de sus emociones, Halil ha roto moldes, demostrando que la sensibilidad también es una forma de fortaleza. Mientras tanto, varios programas de entretenimiento han dedicado segmentos completos al tema, analizando la evolución de la relación, repasando sus apariciones conjuntas y especulando sobre posibles reconciliaciones futuras. Incluso algunos de sus compañeros del elenco han opinado tímidamente, comentando que la química entre ellos era real y evidente tanto dentro como fuera del set. En cuanto al impacto internacional, fans de América Latina, España y otras partes del mundo también han mostrado su apoyo a Halil, llenando sus redes de mensajes en español como "Estamos contigo, Halil". Y el amor verdadero siempre encuentra su camino. La conexión entre los actores y sus seguidores ha trascendido fronteras, haciendo de esta historia algo global. A medida que pasa el tiempo, queda claro que este capítulo aún no ha sido completamente cerrado. Tanto Halil como Slash siguen despertando emociones, debates y suspiros. Puede que el destino los vuelva a cruzar, o tal vez cada uno siga su camino por separado, pero lo cierto es que lo que vivieron ha dejado una huella imborrable. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que el amor entre Halil y Slash merece una segunda oportunidad? ¿O es momento de seguir adelante y dejar el pasado atrás? Como siempre, los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta pronto.